Iniciamos el debate en Razón de Estado. Seguimos discutiendo sobre el tema de elección de cortes. Esta semana, pues, tenemos un hecho muy polémico y es obviamente la orden de captura en contra del juez Moto. Vamos a discutir alrededor de este hecho y también de la elección de cortes en general. Para ello contamos con la participación de Osvaldo Samayoa, quien es catedrático universitario, y también de Edgar Ortiz, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Osvaldo, iniciamos contigo. ¿Cómo cambia el panorama de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad con la orden de captura en contra del juez Moto? ¿Se justifica esa orden de captura y cómo nos deja de frente a lo que nos viene en los próximos meses? Bueno, mira, primero que todo, qué gusto saludarte y también a Edgar y a todos los televidentes. Sin duda cambian las cosas en varios sentidos, pero no sé hasta qué punto realmente se va a lograr materializar esos cambios. El primero porque hemos estado hablando de un tema de legalidad en cuanto a la calificación que tiene que hacer el colegio de quienes se postulen a cualquier tipo de candidatura dentro del colegio de abogados. Y sabemos que ya ha convocado para elegir magistrado dentro del colegio para el próximo periodo 2021-2026. Y creo que no tenemos un marco interno, un marco regulatorio, normativo interno, que permita calificar y descalificar a quienes tienen antejuicios o no. Pero aquí viene otro punto. Digamos que el mayor impacto que podría tener esto que está sucediendo debería ser sobre el gremio mismo en cuanto a por quién va a votar y qué tipo de candidatos están participando. Es decir, queda en una reflexión bastante personal de cada uno de los votantes de poder identificar a quién voy a favorecer y qué estoy favoreciendo con mi voto. Y esta discusión creo que lamentablemente no se aprende la lección con esta única vez de lo que está pasando, sino que va a requerir más golpes a este tipo de procesos o va a seguir siendo atropellado. Te decía, y lo del juez Moto, pues digamos que no puedo darte con certeza una valoración sobre si correspondía o no la orden de detención. No tengo los elementos que puede haber tenido la jueza en presencia. Me parece que la determinación que hace el Ministerio Público sí da paso para citarlo, para que se apersone ante un proceso penal. No sé con qué extremo se determina que haya una orden de detención, pero ciertamente ya era parte de un cuestionamiento que se venía dando desde la FESI, ¿verdad? Edgar, ¿cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en este momento? Y sobre todo, insisto, con este tema de la orden de captura en contra del juez Moto. Bueno, lo que estamos viendo es que finalmente estalló la bomba. Habían propuesto como candidato, habían hecho una apuesta, diversos sectores, algunos cuestionables también, de que el juez Moto iba a ser aquel magistrado que iba a ir a cambiar la correlación de fuerzas a la Corte de Constitucionalidad. Esa es la realidad política detrás de esta, digamos, promoción del juez Moto. Y lo que vimos fue que pues, ese descaro también tiene la mala fortuna para esta gente, que coincide con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la entrada a la administración Biden, que inmediatamente voltea a ver a Guatemala, restablece la línea del consenso bipartidista de Washington. Hay una presión muy grande porque se respete el Estado de Derecho en Guatemala, y cuando alguien ve que un juez con ese pedigrí estaba llegando a la Corte de Constitucionalidad, pues contribuyó a que hubiera mensajes muy contundentes en contra de esa situación. Creo que eso es lo que explica en buena medida la dimensión del problema. Estamos hablando de un juez altamente cuestionado, estamos hablando de un juez que ha favorecido en repetidas ocasiones a personajes como Felipe Alejos, a personajes vinculados a muchos casos de corrupción. Y como repito, ¿no? Creo que todos estos hechos hicieron que finalmente el sistema despertara, y con el detalle adicional que pues el juez Moto, entre que pide su permiso para asumir como magistrado de la CC, deja de ser juez y pierde su antejuicio, pues dejó una ventana de días para que todas aquellas acusaciones que se habían quedado en simples antejuicios se transformaran ahora sí en un caso criminal, porque él había estado eludiendo la justicia, y hay que decir esto, con la protección también de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora que él se quedó sin protección, pues hubo la oportunidad de finalmente acusarlo criminalmente como correspondía. Ahora, ¿cómo deja esto el proceso que se siguió en el Colegio de Abogados? Tienen que convocar nuevamente a elecciones.
qué pasos legales se tienen que seguir, sobre todo porque hay un periodo que se tiene que cubrir hasta el mes de abril y que obviamente en este momento está vacante. ¿Qué procede, Osvaldo? Yo lo que veo es que hay un amparo provisional otorgado por un juzgado que entiendo fue apelado este amparo provisional por parte del propio colegio. Digamos, hay un proceso abierto donde todavía no se le podría dar designación como se apuró a hacer el Congreso en el caso del juez Moto. Es decir, hay que esperar que finalice ese proceso para hacer otra convocatoria, en todo caso, para terminar este periodo, pero tampoco da tiempo. Aquí también hay un tema de plazos, porque ya se convocó para ahora 26 o 29 de febrero, 26 de febrero o 9 de marzo, no recuerdo cuál de las dos fechas iba a ser, donde se iba a dejar claro ya la elección, porque en abril, el 14, el 13 de abril, tiene que estar tomando posesión la nueva Corte de Constitucionalidad. Y entonces, me parece que esta presión que ejercieron para que se llevara a cabo esta elección de la suplencia del magistrado fallecido Bonerge, pues no va a tener otro resultado más. Creo que ha quedado hasta ahí. Creo que se va a quedar incluso sin materia el proceso de amparo, porque le alcanza esta otra elección que tenemos que realizar ya. ¿Es la misma lectura que tienes, Edgar? Básicamente quedará vacante, queda automáticamente descalificado el juez Moto con lo que pasó en esta semana. Sí, definitivamente. Bueno, a ver, hay varias cosas ahí, como decía Osvaldo. Punto número uno, recordémonos que el pleito por el cual Moto no podía asumir es porque había como 11 recursos de apelación que presentaron un montón de personas en contra de la victoria del juez Moto en la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo fundamental. Entonces, esos temas se tienen que resolver en la asamblea de presidentes de los colegios profesionales. Ahí está el colegio de médicos, de ingenieros. O sea, esto es un proceso bastante complicado de por sí. Entonces, ahí hay todo un mundo de posibilidades. Entonces, por eso creo que los tiempos son clave, como decía Osvaldo. Creo que es muy difícil que en lo que resta de tiempo de aquí a abril, hipotéticamente esos casos se resolvieran, asumiendo que el juez Moto aparece, porque creo que en estos momentos el problema principal es que el juez Moto no es ubicado por las fuerzas de seguridad, así que aunque ganara la elección, tampoco creo que está en las posibilidades de asumir el cargo. Eso creo que es la lectura principal. Y luego creo que vamos a tener que enfocarnos más bien en lo que vaya a ser la elección para el periodo 2021-2026. Y ese es precisamente en donde quisiera que pudiésemos hablar en este momento. Tenemos básicamente dos procesos. Uno, el pendiente de la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos que el Congreso pues pone en agenda el punto, pero nunca se inicia finalmente ese proceso. Y por otra parte, ese proceso para elegir magistrados en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa? Hablemos antes de llegar al Corte de Constitucionalidad, hablemos del proceso en la Corte Suprema de Justicia, el que está pendiente en el Congreso. ¿Hacia dónde va? ¿Cuánto tiempo más va a tardar? Osvaldo. Mira, aquí hay un tema clave. Los tiempos judiciales nunca son los tiempos políticos, dicen, o muy rara vez los hacen casar, ¿verdad? Y evidentemente el tiempo de nombramiento y la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad respecto de este caso es un tiempo judicial que políticamente lo están estirando. Y lo están estirando hasta tener vientos favorables para evitarse lo que decía precisamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Elegir no a los que están dentro de posibles señalamientos de la FESI y que toda votación sea a viva voz, porque la votación a viva voz te pone en evidencia por quién estás votando y si estás votando por esos que están señalados por la Fiscalía contra la Impunidad. Digamos que están esperando el tiempo ideal para que esto suceda y entonces poder elegir Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la presión con los cambios que se dan en Estados Unidos, más las cuotas de presión que hay aquí propias internas en el país, pues empiezan a hacer que aparezca en la agenda legislativa, pero no necesariamente quiere decir que se va a materializar hasta que tengan una luz verde o algo que realmente les garantice que puedan poner a quienes posiblemente ya hayan pactado o hacerse a un lado de esta resolución de la Corte. Y en ese sentido, Edgar, lo que vemos es un congreso bastante envalentonado. Hizo lo que vimos hace algunas semanas con la designación del juez Moto, aun cuando no correspondía según muchos abogados, y luego pues vemos que retrasa esa elección de la Corte Suprema
de Justicia. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo es posible que tengamos un Congreso que básicamente le dé la espalda al pueblo y haga cosas explícitamente a favor de la impunidad y de la corrupción? Bueno, el Congreso ya había demostrado de qué está hecho en noviembre con el tema del presupuesto. O sea, aprobó un presupuesto en nocturnidad y con mala fe, y encima de todo dieron marcha atrás porque de plano les habían casi prendido fuego en el Congreso. Pero si te das cuenta, cuando ellos explican por qué había pasado el presupuesto, tampoco pidieron disculpas ni tuvieron arrepentimiento. Es decir, ellos van en su propio canal y van al despeñadero directamente como Congreso, o llevan al país al despeñadero. Eso es lo que no sabemos todavía. Lo cierto es que en este punto todos los caminos llevan otra vez a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa aquí? La actual Corte Suprema de Justicia es un agente completamente afín a los intereses criminales. Constantemente la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la encargada de tramitar antejuicios contra varios diputados acusados de corrupción, los ha protegido consistentemente. ¿Y qué pasa? Que ahora en marzo hay que nombrar a la nueva Corte de Constitucionalidad, y ellos saben que así como el Congreso nombra a un magistrado de la CC, también lo hace la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que ellos están esperando es que no cambie la actual magistratura de la Corte Suprema de Justicia, para que entonces la actual Corte Suprema de Justicia, que es afín a sus intereses oscuros, nombre un magistrado en la CC que les es afín. Esa, creo yo, Paul, que es la lucha que tienen ellos, y por esa razón es que vemos constantemente que el Congreso está pateando la pelota, esperando a que la Suprema nombre un magistrado de la CC, y después de eso, pues ni modo, pues ya habrá menos presión para seguir alargando la agonía. Pero esa es la meta que ellos tienen y ese es el objetivo que se han trazado con toda claridad. Pero podríamos esperar acciones más contundentes de parte de Estados Unidos, pues ahora que hay nuevos vientos políticos y que las nuevas autoridades del Departamento de Estado han sido muy claras y muy directas en sus mensajes. ¿Podríamos esperar acciones más fuertes para presionar al Congreso y a todos estos entes que se están básicamente queriendo cubrir o seguirse cubriendo con impunidad? Osvaldo, ¿cómo lo ves? Mira, sí, al final, digamos, Estados Unidos, yo siempre digo que es lamentable que necesitemos siempre apoyos tan poderosos desde afuera, porque deberíamos con nuestros propios recursos lograr la institucionalidad democrática que se requiere, pero al final, sin esos apoyos también ha sido difícil. Y creo que uno de los apoyos principales que Estados Unidos da es el tema de fortalecer la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eso me parece que es un tema fundamental porque la fortalece en criterios de investigación y en las formas de llevar a cabo los diferentes casos que tiene a su cargo. Ahora hay otro elemento que me parece muy claro en el discurso de los norteamericanos, que últimamente lo han reflejado. Lo reflejaron, digamos, en el tema Venezuela, por ejemplo, lo dijeron también en temas, no recuerdo qué otro país en Sudamérica, y lo dicen ahora con nosotros. Si algo están buscando son instituciones que reflejen 100% ser democráticas. Y una institución que para ellos refleja consolidación democrática es la Corte de Constitucionalidad. Es decir, creen que esta Corte realmente permite un equilibrio de fuerzas adentro del país y permite además tener cierto control sobre los excesos de poder que históricamente podríamos enumerar, digamos, en nuestra historia. Entonces, creo que Estados Unidos ciertamente le apuesta a una Corte fuerte, le apuesta a empoderar y fortalecer su cooperación en términos de investigación contra temas de corrupción, contra temas de impunidad, porque también son temas sensibles para ellos, porque esta corrupción les permite trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas y cosas que muy cercanas a ellos históricamente no lo han querido. Y creo que por ahí la administración Biden, y esto hay que decirlo, perdón que me extienda unos segundos más, pero con Trump no es que haya cambiado la política internacional, lo que pasa es que era un desorden en Estados Unidos adentro. Y entonces había como una situación de todos contra todos. Pero con Biden lo que hace Estados Unidos es retomar su política internacional de forma ordenada, que es mantener este tipo de relaciones con sus países al sur, en donde pueda ayudar y cooperar en temas de estabilidad democrática, que para este caso viene siendo la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ya nos quedan pocos minutos, pero hay dos instituciones clave en la elección de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces sale un poco del radar. Y me estoy refiriendo en primer lugar a la Universidad de San Carlos de Guatemala,
que tiene un papel importante que jugar acá, y la otra pues es el Ejecutivo, el presidente. ¿Qué esperar de tanto la Universidad de San Carlos como del Ejecutivo en la elección de la Corte, de los magistrados que les corresponde en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuáles serían los procesos que tendrían que seguir? Ya hemos hablado del Colegio de Abogados, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, pero hablemos de la Universidad de San Carlos y del Ejecutivo. Edgar. Sí, a ver, yo creo que aquí es un tema fundamental, Pablo, en los minutos que nos quedan. Punto número uno, siempre se ha interpretado que nombrar magistrados es casi como que una facultad de uno de los órganos, pero eso es una lectura muy parcial. En realidad, el hecho de que una autoridad como el Ejecutivo, como la San Carlos nombre, significa que a lo interno deberían haber reglas transparentes para evaluar a los mejores perfiles y llevar a la Corte a los mejores magistrados. Lamentablemente, tradicionalmente no se ha hecho así. Sé que San Carlos en 2016 hizo un proceso tipo comisiones de postulación y entiendo que lo van a repetir otra vez a lo interno del Consejo, salvo que los periodos para presentar expedientes son muy cortos. Ojalá hubiera una prórroga o algo, porque entiendo que no hay suficientes perfiles, digamos, o expedientes en presencia. Y en el caso del presidente, yo creo que haría un llamado cívico. Creo que el presidente tiene que entender en este momento lo crucial que es la batalla por la CC. Él ya dijo públicamente que no iba a convocar un proceso público, pero creo que está a tiempo de rectificar, de reconocer la importancia del proceso y de entender que para darle validez a su gobierno y a la Corte, él debe implementar un proceso público y transparente. De lo contrario, va a quedar muy empañado el proceso y lo que vimos con el juez Moto se puede repetir en abril. Y eso no le puede pasar al país y menos al gobierno del presidente Yamatei. Creo que está a tiempo de reflexionar y creo que tampoco es tan complicado, Paul, hacer un proceso transparente. Es nada más una condición la que es necesaria, voluntad política. Osvaldo, tu opinión al respecto. Mira, con respecto a San Carlos, hay que recordar que el gobierno o los gobiernos de esta universidad, de la Universidad de San Carlos, siempre toman en cuenta cuerpos electorales, digamos, para poder designar el cuerpo de profesionales, el cuerpo de profesores y el cuerpo de estudiantes. En este caso, tal vez no llega al alcance al cuerpo de profesionales porque ese tiene su propio proceso, pero me parece que el proceso del Consejo Superior, al ser transparente y crear esta especie de comisión de postulación, debe de dar la oportunidad a que los estudiantes participen en algún proceso de sugerencias, señalamientos, criterios, tachas sobre quienes vayan a postularse, e igual los profesores, porque al final de cuentas es un ejercicio democrático que debe aceptar esta pluralidad de poderes internos y que se les debe de ceder el espacio. Y de ahí concuerdo totalmente con lo que dice Edgar en cuanto a materia del Ejecutivo. Uno de los pilares de la democracia, digamos, también es la transparencia y la libertad de opinión y de expresión que debe de existir. Y me parece que un buen cimiento que el Ejecutivo puede dar es que el presidente en Consejo de Ministros, ni siquiera él como figura de autoridad, sino en un debate abierto con sus ministros, permitan que se opine libremente cada ministro sobre quién van a designar, sin ningún tipo de represalia posterior, que permitan además que cualquier ciudadano, luego de tener un grupo de candidatos, pueda dar algún tipo de sugerencia o pueda dar algún tipo de señalamiento, para que haya un debate rico, democrático dentro de este Consejo de Ministros y poder tener esta designación final. Bueno, nos quedamos con ese mensaje para el señor presidente, con la responsabilidad histórica que tiene en estos momentos. Se nos ha terminado el tiempo. A ustedes muchas gracias por sus opiniones y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.